nosotros pensamos, listo, llegó, actuó. Miren de todo lo que depende esa respuesta biológica, o sea que esa función resulte la más eficiente. Obviamente del número de receptores. Y ustedes vieron el caso, ya lo conocen porque lo han visto seguramente en un montón de materias. ¿Cuál sería el ejemplo paradigmático de que el número de receptores o la funcionalidad de los receptores en la célula blanco no es la adecuada y por lo tanto no, a pesar de que está el mensajero, no hay función biológica? Insulina resistencia. ¿Sí? O sea que fíjense lo importante también que es tener en cuenta que en la función biológica o en el efecto, el número de receptores o la afinidad de los receptores, y si hay varios subtipos de receptores, la afinidad de cada uno de esos subtipos de receptores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a baja concentración de una hormona vamos a tener un tipo de respuesta y a alta concentración de hormona vamos a tener otro tipo de respuesta si existen receptores con distinta afinidad. Y entonces esa cosa que nos parece a veces como me dice que tiene dos respuestas distintas y en realidad sí hay dos respuestas distintas. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de hormona que ya se ha secretado y del subtipo de receptor y la afinidad de ese receptor que se haya activado. Bueno, obviamente, cuando hablamos de concentración de la hormona, porque obviamente puede aumentar o disminuir de acuerdo a esa regulación, y también de acuerdo a qué? A que si hay enzimas que activan la hormona. ¿Sí? ¿Cuál ejemplo vieron ustedes de enzimas que activan la hormona? No les escucho, no escucho, estoy muy sorda. Bueno, bien. Enzima activadora. Si hay más o menos enzima activadora, vamos a tener mayor o menor respuesta. ¿Qué otro ejemplo? Pero eso es la síntesis. Ahí vas a tener menos concentración. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Una cosa es en la síntesis. Si la eficiencia está en síntesis, te afecta la concentración. Si la deficiencia, ¿por qué hablamos de enzima activadora? Que sé que después que se liberó, necesita un pasito más para ejercer su efecto biológico. A eso llamamos enzima activadora. O sea, vos medís y la concentración está perfecta en sangre. Sí, pero ¿cómo? Si hay una hipofunción. Entonces, pero hay una enzima, hay un pasito más antes para que se active. Y esa es la que puede estar fallando. Entonces la fracción biológicamente activa no es la adecuada si no está actuando. ¿Las deshidratasas pueden ser? Bien, ese es el típico ejemplo del pasaje de T4 a T3 con las de iodasa, que encima hay como 5 subtipos de iodasa y depende de cuál de iodasa. Vamos, ahí tenemos que tener en cuenta eso, que a su vez a veces hay otros mecanismos, el número de células blanco efectoras, obviamente, el transporte que ya vimos, si existen proteínas transportadoras, y otra cosa que a veces nos olvidamos es la tasa de degradación. ¿Qué quiere decir la tasa de degradación? ¿De qué otra forma llamarían ustedes tasa de degradación? ¿Qué otro nombre le podrían poner o que han leído, que han visto? Vida media. Vida media. ¿Sí? Para eso tenemos que tener idea de dónde se metaboliza. Y siempre hay dos lugares, chicos. No hay mucho. Hígado, riñón. Hígado, riñón. ¿Sí? Cuando empiezan, cuando ven aclaramiento de tal mensajero, se está refiriendo al renal. ¿Sí? Es el concepto básico del renal, aclaramiento. ¿Sí? Y si no, ven metabolización hepática. Y a veces están los dos conjuntamente. Dependiendo lo que tarde el proceso de metabolización es la vida media. Si es rápido, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Lo que se liberó en 4, 10 o media hora ya desaparece y se vuelve a mantener la tasa basal de secreción. ¿Por qué la tasa basal? Porque se va secretando y se va degradando, se va secretando y se va degradando. Ese otro concepto que me olvidé ponerle, después se lo voy a agregar, que todos los mensajeros químicos tienen un nivel basal de liberación. ¿Sí? Siempre se mantiene un nivel basal de liberación. ¿Y los mensajeros tienen una proteína a la que se unía la tasa de degradación menor? Claro, por ejemplo, se aumenta esa cantidad de proteína, obviamente no va a haber menos fracción libre y obviamente menos tasa de degradación. Pasa que a medida que se va degradando, la proteína va liberando, porque es una relación química esa, de equilibrio de masa. Bien. Y otra cosa a tener en cuenta siempre es si existen cambios en el ciclo vital. ¿Sí?
O sea, si a lo largo del ciclo vital, esas hormonas, su liberación o su metabolización va modificándose. Por lo tanto, si la dosamos en sangre, ¿qué esperamos encontrar? En la mayoría hay cambios. Y básicamente es casi como el dibujito. Digamos que en los ancianos todo cambia. En realidad a partir de los 30 todo cambia. No se rían. Lo van a ver. Si ustedes comparan, van a ver 30 o 35, ya empieza todo a caer. ¿Sí? Bien, entonces volviendo, está claro, esto era como un pantallazo para que ustedes tengan los ítems básicos que cuando van estudiando vean. Ay, esto lo vi. Porque vamos a cambiar las bolillas para el rendir el examen final. Calculo que lo vamos a publicar dentro de 2 semanas, cosas que tengan tiempo. ¿Sí? No vamos a cambiar los títulos, son los mismos que son los contenidos, sino les vamos a cambiar el orden. Y va a haber menos por bolilla, y va a haber más bolillas. Es lo mismo, en realidad, es lo mismo. La diferencia es que van a tener 3 temas, o sea, te salió la bolilla y ya tendrás 3 temas. Entonces tienen ahí todos, o sea, son los mismos temas, solamente que redistribuidos. Bien. Y en muchos de ellos habla justamente de, y siempre se olvidan de algunas, porque hay unas acotaciones, que cuando dice homeostasis de tal cosa, y hay unas acotaciones, decía, cuando vean esto, vean todos los niveles de organización, todos los mecanismos de secreción, liberación, regulación, ¿verdad? Y eso se los voy a volver a poner porque son estas cosas básicas, como las cosas que tienen que ir revisando de cada tema. Bien, volviendo al calcio y al fósforo. En los libros, ¿qué van a encontrar? En muchos libros ustedes van a encontrar estos temas como metabolismo fosfocálcico. En otros libros van a encontrar como homeostasis fosfocálcica, ¿sí? Y en realidad es principalmente el calcio. Y así como que le quedó bien al fosfato. ¿Sí? O sea que en realidad es calcio, fosfato, pero queda mal, parece, entonces, o sea, no es que el fosfato sea el más importante en este caso, es el calcio el importante. Y nosotros optamos por hablar de homeostasis fosfocálcica porque el metabolismo fosfocálcico a veces remite a algunas cosas de bioquímica y se olvidan de la regulación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, homeostasis incluye todo. Pero por eso le quería aclarar, si en el capítulo del libro dice metabolismo mineral o metabolismo fosfocálcico, es esto. ¿Ah? Bien, entonces nosotros vamos a referir a todo este proceso como homeostasis. Homeostasis mineral. Entonces vamos a tener, para ver la homeostasis de cualquier mineral, tenemos que tener en cuenta el balance de ese mineral, o sea, el flujo. ¿A qué se nos referimos con balance? Ustedes ya lo hemos visto varias veces a balance. Por ejemplo, lo vieron con Celina el balance de agua. Por eso hablamos de flujo, de materia o energía. Cuando hablamos de energía lo hemos visto en las kilocalorías. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ingreso más kilocalorías, acumulo en los adipocitos, ingreso menos calorías, quemo las grasas para mantener las kilocalorías básicas en el metabolismo basal. Eso es un balance también. ¿Sí? Cuando hablamos de balance, obviamente, para que se mantenga la homeostasis, ese balance tiene que ser que los ingresos y los egresos sean iguales. O sea, el balance neto es 0. ¿Sí? Y obviamente la regulación. O sea, que siempre que vean cuestiones de el agua o minerales, tengan en cuenta eso, que la homeostasis implica el balance y la regulación, que están imprincadas. Cuando hablamos de la homeostasis del calcio, nos referimos a la calcemia. Y acá vamos a aclarar algunos términos. Primero, ¿por qué? El calcio en plasma se encuentra de varias formas. Fíjense que tenemos unido a proteínas, ionizado libre y unido a otros aniones como fosfato o citrato. Como siempre, el concepto es el mismo. ¿Cuál es el biológicamente activo? El libre, ¿sí? Y obviamente ese libre se puede ir cambiando su porcentaje dependiendo de las acciones del resto, ¿sí?
Entonces, el calcio plasmático total, fíjense que va entre 8 y 10, ¿sí? Ahora, tenemos entonces la fracción que no es difusible, porque es la que está unida a proteína, principalmente la albúmina, que es alrededor del 40%, por eso se llama reserva plasmática. Es el mismo concepto del transportador y la hormona. Fracción difusible o ultrafiltrable, porque puede atravesar los epitelios de las membranas, es el 60%. Las sales, o sea, está unido a las sales, ese calcio unido, el 10%, y el resto es el calcio libre. Entonces, cuando vemos los datos del calcio libre, que es el biológicamente activo, es entre 4 y 5 miligramos por decilitro. O sea, es la mitad de lo que tenemos en cuenta como calcio total. Por eso también se tienen que fijar si les está hablando el texto, que a veces no es muy claro, porque habla de el calcio, es decir, ¿de qué calcio me está hablando? ¿Del libre o del total? Bien, entonces, como dijimos, como hay esas tres formas básicas de calcio en el plasma, se puede ir redistribuyendo ese calcio en esas formas. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces cuando hablamos de calcemia? Que si estamos ante un paciente, tenemos que ver los niveles de albúmina, que es el principal. Sí, el 40% de ese calcio está unido a albúmina. O sea que si hay algún cambio en la albúmina, va a haber posiblemente cambios en lo que estamos midiendo. Por eso se habla de calcio corregido. Cuando ustedes vean calcio corregido, la palabra es que tuvo en cuenta los niveles de albúmina. Y el otro ejemplo, que ustedes ya lo han visto en balance ácido-base, ¿sí? Es que esas proteínas, principalmente la albúmina, ¿sí? Participan como buffer o amortiguadores ante cambios en el pH. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hacen esas proteínas? Como amortiguadores. Captan protones. O ceden protones, dependiendo cuál es la alteración. Recuerden que ante cualquier alteración, lo primero que se modifican son los amortiguadores, ¿sí? Los buffers. ¿Sí? Es el primer cambio que se produce. Por eso es tan importante. Eso, fíjense que ese porcentaje de calcio libre, que es el biológicamente activo, se va a modificar si hay algún desbalance ácido-base. Si hay acidosis o si hay alcalosis. ¿Por qué? Porque esas proteínas, al intercambiar los protones, los intercambian ¿con qué? Con calcio. ¿Por qué? Porque se tiene que mantener la unión, la electroneutralidad. Sí. ¿Y con el fosfato no es igual? También, pero la principal, ahora lo que estamos viendo es la importancia del calcio. ¿Sí? No, pero con el fosfato no es igual cuando está unido a calcio. Sí, es igual. Como buffer. Lo que pasa es que la cantidad de fosfato extracelular que funciona como amortiguador es nula, porque es el principal amortiguador intracelular. Por eso lo que nos importa que es en el medio interno, en el líquido extracelular, son las proteínas. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que esa albúmina va a reemplazar los protones por calcio. Entonces vamos a tener, fíjense, la unión a calcio en acidosis y en alcalosis. ¿Qué va a pasar? Modifica la cantidad de calcio libre, el biológicamente activo. Y eso tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que ustedes conocen? Por ahí. ¿Sí? Por ejemplo, el principal y el más evidente es en la alcalosis, ¿sí? Fíjense qué pasa. Cae la cantidad de calcio libre porque se ceden protones que son reemplazados por calcio. Disminuye la calcemia. ¿Por qué tiene importancia clínica? Porque esa disminución de la calcemia causa cambios en la contracción muscular y hasta puede llegar, si es muy grande, a la tetania. ¿Sí? O sea que eso es. Y acá vengo a dos conceptos más. Importancia clínica. ¿A qué nos referimos con importancia clínica? Con que hay alguna modificación en ese parámetro que tenga un impacto directo y que ustedes lo puedan visualizar fácil en un paciente o en un estudio. O sea, tiene importancia clínica. Hay cosas que no tienen importancia clínica.
por ahora. ¿Sí? Eso. No sé si, ¿por qué les digo por ahora? No sé si saben, no sé si leyeron la frase de Starling. La primera frase que le pongo en el primer teórico. ¿Por qué les digo por ahora? Porque ¿qué dijo Starling hace 100 años más o menos? La fisiología de hoy es la medicina del mañana. O sea que en realidad lo que se está sabiendo de fisiología va a ser necesario para comprender alguna patología o alguna enfermedad en el futuro. Por eso digo, por ahora hay cosas que no son importantes clínicamente. Vamos a ver dentro de 10 años. Ustedes me lo van a decir porque yo ya voy a estar medio afuera, así que ustedes son los que van a tener que saberlo. Y la otra palabra, perdón, la otra palabra clave es fundamento fisiológico. ¿Qué quiere decir fundamento fisiológico? Ustedes dicen, no, esto es muy importante para tener en cuenta, porque si una persona empieza a hiperventilar porque tiene un ataque de angustia o tiene un ataque de pánico, ¿qué va a pasar? Y entonces, ¿qué puede pasar? Si entro en una alcalosis respiratoria, puedo llegar a verlo con una tetanización si no hago nada. Esa sería la importancia clínica. Pero, ¿y por qué? ¿Cuál es el fundamento fisiológico de esa relación? ¿Cómo es que vos podés relacionar esa hiperventilación con el cambio de calcio? Ya lo saben, ¿sí? Por el cambio de protones y calcio en la albúmina. Y ahora, ¿cómo esa hipocalcemia lleva a la tetanización? Nos falta parte del fundamento fisiológico de esa importancia clínica, ¿se entiende? ¿Sí? O sea, fácil, ¿ustedes qué le van a decir? Y ahí entran en contradicción. Contracción muscular, calcio. Es que el aumento de calcio es el que produce contracción muscular. Pero el aumento de calcio, ¿a dónde? Adentro. Nuevamente volvemos. Me hace acordar de preguntar recién, cuando hablaba de los fosfatos. Tenemos que ubicarnos. Cuando estamos hablando de un elemento, ¿dónde está? ¿Fuera o adentro de la célula? Y acá nos pasa lo mismo. Calcio. La contradicción es aparente, sí, pero no, ¿cómo? Si tiene que estar flácido, si hay una hipocalcemia. Pero resulta que está contraído, hay una tetania. Y no, lo que pasa es que no estamos hablando del calcio intracelular, estamos hablando del calcio extracelular que bajó. Y lo que me modifica es la excitabilidad de la membrana. ¿Se entiende? ¿Sí? Por lo tanto, ese es el fundamento fisiológico, para terminarlo, que entonces tenemos toda la secuencia. Al haber hipocalcemia se modifica la excitabilidad. Y fíjense que se modifica. Ahí compara la potasemia con la calcemia. Tiene un efecto diferencial. ¿Se acuerdan cuando veíamos? Y volvemos. No sé si se han dado cuenta de todos estos teóricos que volvemos para atrás constantemente. Volvemos para el cuestionario anterior. Potasio. ¿Se acuerdan? Hipocalemia, hipercalemia, que modificaba ¿qué? Fíjense, potencial de membrana. El principal guión responsable es el potencial de membrana. Cuando hablamos del calcio, en realidad tiene un efecto sobre la dinámica de los canales voltaje dependientes. Entonces lo que te cambia es el nivel de umbral. O sea, ¿cuánto necesitas despolarizar para que se produzca el potencial de acción? ¿Sí? Entonces ahí está la diferencia. Por eso está fácil de entender ese gráfico. ¿Sí? Ahí te pueden comparar lo que es el potasio con lo que es el calcio. Uno afecta el potencial de membrana y otro afecta los canales voltaje dependientes del sodio en su nivel de cuánta despolarización necesitan para abrirse y generar el potencial de acción. Y ahí entonces tienen el fundamento fisiológico de por qué los cambios de calcio modifican la excitabilidad de los metales. Bien, otro factor que influencia en la calcemia. No quedó mal esa, pero bueno. El ingreso, el egreso y el depósito, falta una palabra. O sea, la interrelación entre lo que comemos, lo que excretamos y lo que intercambiamos con el principal depósito, que es el hueso. O sea que ahí tenemos los tres órganos que van a estar siempre implicados en el balance y regulación del calcio y el fosfato. El hueso, el duodeno principalmente, el tubo digestivo y el riñón. Entonces, pues fíjense que ahí están las tres patas. Cuando hablamos de ingreso, tenemos que volver a repasar en el tubo digestivo cuáles son los mecanismos a través de los cuales se absorbe el calcio. ¿Sí? ¿Por qué?
porque sobre esos mecanismos son sobre los que va a actuar las hormonas para aumentar o disminuir la absorción de calcio. ¿Sí? Entonces, si sabemos los mecanismos básicos, solamente tenemos que después identificar, esta hormona actúa sobre esta sobre este inhibe acá. ¿Se entiende? Volvemos a los mecanismos básicos de absorción. En el caso del calcio, en el tubo digestivo, siempre que tenemos mecanismos transcelulares, fíjense que volvemos a conceptos súper básicos. ¿Sí? Transcelular, paracelular. El paracelular se da en todo el tubo digestivo. Solamente depende del gradiente entre la luz y el intersticio, y el líquido intersticial que baña la vaso lateral. Ahora, los transcelulares, los mecanismos transcelulares son principalmente que se dan en el duodeno. ¿Sí? Y esos son los que vamos a ver que van a estar regulados. ¿Se entiende el concepto? El regulado es el trans. El paracelular fluye libremente a lo largo de todo el tubo. Y el duodeno principalmente tiene los trans y son los regulados. Y obviamente que vamos a tener un canal de calcio de subtipo TLT, que ya lo vamos a ver sistema nervioso, porque están involucrados 20 millones de subtipos en toda la sensibilidad. Obviamente que para mantener el gradiente es parecido a la absorción de cualquier otro elemento. Para mantener el gradiente de ingreso a través de ese canal de difusión pasiva, que vamos a tener que secuestrar el calcio. ¿Cómo se secuestra el calcio que ingresó? ¿Cómo se llama la proteína que secuestra el calcio? No, ahí no. El tubo digestivo no. Calvindina, exactamente. Calvindina secuestra, más allá de que también está secuestrado por quién, por los otros dos estructuras subcelulares que secuestran calcio, que siempre están involucradas en el secuestro del calcio cuando aumenta y hay que bajarlo. Retículo y mitocondria. Siempre que aumenta el calcio, o hay una proteína para secuestrarlo, o retículo, mitocondria. En este caso, están los tres. Y después que tenemos un intercambiador sodio-calcio, que hace que vaya al intersticio. Estos mecanismos básicos, lo de los intercambiadores, son los mismos que vamos a tener en el riñón. Y fíjense